Hola, 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 que Dios te bendiga mucho. Te estoy dando un saludo fraternal, amoroso a todos los que están nuevamente conectándose con nuestro canal Vida Cristiana en Acción. Como ya sabes, ya estamos compartiendo nuestro material, nuestro estudio, nuestro recorrido a través de todo lo largo del libro de Éfesos, un libro súper importante, súper profundo, con enseñanzas espirituales y prácticas para cada uno de nosotros. Esta semana estamos tratando de cambiar un poco el formato de nuestras transmisiones para ver si logramos que la transmisión sea un poquito más interactiva. Así que te pido por favor, sé un poco condescendiente conmigo, sé un poco paciente conmigo porque voy a estar tratando un formato nuevo. Y deja en los comentarios ahí abajo en algún lugar si entiendes mejor, si se cumple el propósito de este nuevo formato y si te es más fácil comprender lo que estamos compartiendo. ¿Por qué estoy cambiando de formato? Lo estoy cambiando por dos razones fundamentales. La primera es porque hace rato quería hacer algo así, ¿no? Lo tengo en la mente hace rato. Y la segunda es porque quizás el propósito de este estudio del libro de Efesios no es solamente que yo esté recorriendo el libro de Efesios en una especie de monólogo, sino que siempre he querido que ustedes participen conmigo y a la vez compartir algunas de las enseñanzas que he ido aprendiendo a lo largo de mi peregrinaje con Cristo. Dicho esto, te voy a explicar dos cosas. Primero, quisiera que tú aprendieras un poquitico, que los que me están siguiendo interpreten la Biblia junto conmigo. Es decir, voy a repetir. Mi propósito general es que tú que estás oyendo, tú que estás viendo, que estás siguiendo este canal, no solo me escuchas a mí leer e interpretar el libro de Efesios, sino que además tú también lo estés leyendo e interpretando conmigo y estés en los comentarios dejando ahí tu criterio, tu perspectiva, tu insight sobre este tema. Y si ves que cometo algún error, soy un ser humano, y lo pongas abajo. Igual si ves que me salta algún versículo, porque es que realmente hay muchísima sabiduría en estos textos y a veces uno para poder avanzar hay versículos que no profundiza, pero tú dices, bueno Julio, me parece que era bueno profundizar en este versículo. Si ves que eso pasa y quisieras que regresáramos a algún versículo, tú lo pones en el comentario y en el video siguiente, entonces busco la manera de entrar y ahondar un poquitico y responder algunas preguntas que ustedes me estén dejando en los comentarios. Así que bueno, dicho esto, te voy a dar un principio bíblico, perdón, un principio práctico a la hora de interpretar la Biblia. Y este principio es: la regla para interpretar la Biblia es la misma regla que utilizas para interpretar todos los demás textos que lees. De modo que, si tú estás leyendo el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, la misma regla, la misma metodología que utilizas para interpretar esa novela, esa fantástica novela de Víctor Hugo, es la misma metodología, la misma manera de interpretar que vas a utilizar al leer la Biblia. No hay diferencia, más hermano. Si alguien te dice otra cosa, está errado. Igual, si estás leyendo José Martí, que es un autor cubano maravilloso, que te recomiendo que lo leas si no lo has leído. Si estás leyendo José Martí, te vas a dar cuenta que tiene escritos políticos, tiene escritos poéticos, tiene escritos narrativos y tiene escritos infantiles. Y cada uno, obviamente, tú lo interpretas sabiendo cómo se interpreta cada uno. Ese mismo instinto al leer una literatura cualquiera es el instinto que tú deberías tener al leer la Biblia. La realidad es que eso no ocurre siempre. Lo que ocurre es que cuando estamos leyendo la Biblia, la hacemos desde una predisposición, porque la Biblia es un libro tan famoso. Primeramente, la Biblia es el bestseller de los bestsellers. El libro más vendido en todos los tiempos, el libro más traducido a todos los idiomas, el libro más reimpreso, más criticado, más vapuleado, más perseguido. Esa es la Biblia. Y cuando nosotros leemos la Biblia hoy en día, no lo hacemos. Es muy difícil que lo hagamos sin una presuposición. Alguien nos habló mal o bien de la Biblia de antemano. Alguien nos habló mal o bien de este texto. Alguien nos dijo qué debería decir la Biblia o qué dice él que dice la Biblia. Así que cuando yo leo un texto de la Biblia, es muy probable que yo tenga toda una serie de formas preaprendidas de leer la Biblia, que lo que necesito cuando yo voy a leer la Biblia es despojarme de todo eso y simplemente leerla como leo cualquier libro normal.
La Biblia dice lo que dice, no dice lo que yo quiero que ella diga. La Biblia dice lo que dice, no dice lo que a mí me parece que ella dice. La Biblia dice lo que dice. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que el autor intelectual de la Biblia es Dios a través del Espíritu Santo, hablando a través de santos hombres de Dios que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, cada uno con su peculiaridad, cada uno con su contexto, cada uno en medio de una situación específica. Cuando uno entiende esto, entonces es que uno une toda esta situación y entiende que está escribiendo un autor en una situación específica, y en esa situación específica el Espíritu Santo le está mostrando algo del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de la forma de actuar de Dios, de los principios eternos de Dios, porque Dios no cambia. Entonces a partir de ahí es que uno dice, bueno, en una situación así, Dios actuó de esta manera. Por tanto, si mi situación es similar a esta, Dios va a actuar similar conmigo, porque Dios no cambia. Ahora, básicamente, ¿qué me ayuda a mí a interpretar la Biblia correctamente? ¿Por qué yo interpretaría? Hay muchas personas, por ejemplo, una de las cosas que se utiliza mucho en la tradición cristiana, no sé si en la católica se utiliza, pero en la tradición cristiana evangélica se utiliza mucho, son los promesarios, son estas cajitas que tienen muchas tarjetitas. Entonces tú sacas una tarjeta y dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces tú tomas aquella tarjeta y dices, gloria a Dios, esta es mi promesa, y yo lo creo, lo creo, lo creo. Y entonces a partir de eso esa es tu fe. Y en cierto sentido está bien, porque es una promesa bíblica. Pero en otro sentido está mal, porque sacaste un texto y no estás viendo el contexto. El contexto de ese texto, por ejemplo, como el de todos los textos, todas las promesas bíblicas tienen una condicional. El contexto de ese texto es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces Dios estará contigo siempre. Por ejemplo, una promesa: serás como árbol plantado junto a corriente de agua y darás tu fruto a tu tiempo. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Yo lo recibo, Señor! Pero no es así como funciona. ¿Por qué? Porque ese texto es el Salmo número 1, que es una promesa con una condicional que le antecede. Esa condicional lo que está diciendo es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Es decir, ese árbol plantado que da su fruto a su tiempo es la consecuencia de que tú hiciste primero el deleitarte y el meditar en la palabra de Dios. Así que si tú coges esta promesa y la sacas de contexto y dices, mía, porque Dios lo prometió. No, Dios lo prometió, pero bajo este criterio, bajo esta condicional, en este contexto y en esta situación. Y si tú sigues este contexto, esta situación, entonces tú vas a ver esta promesa cumplirse, créalo o no lo creas, porque Dios es fiel. Lo otro que pasa con las promesas de Dios, para que me entiendas, por eso es tan lindo leer y estudiar la Escritura, es que las promesas de Dios se activan cuando nosotros estamos en comunión con Dios. Es decir, hay promesas de juicio que son universales para todos los humanos, pero hay promesas que son para los seguidores, para los creyentes. Y esta promesa, obviamente, cuando estamos en pecado, no hay manera de que una promesa de Dios se active. La ventaja de todo esto es que en Cristo Jesús nosotros fuimos limpiados y justificados y presentados delante del Dios celestial. De modo que toda la gloria, todo el carácter de Dios, todo el reino de Dios desciende sobre los que le creen. Ahora, ¿cómo tú vas a lograr activar todas las promesas de Dios para tu vida? Vuelvo desde el principio, interpretando correctamente la Biblia y aplicándola a tu diario vivir. Si me sigues, entiendes esto. Toma tu Biblia, lee la Biblia, entiende lo que dice la Biblia, entiende lo que el Espíritu Santo a través de sus santos profetas habló en la situación específica, en el momento específico, en la emoción específica que estaba sintiendo ese profeta. Por ejemplo, si tenía miedo, cómo lo habló Dios; si tenía amor, si tenía ira, cómo lo habló Dios; si se tenía angustia, cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que Dios actuó con él. Y entonces tú dices, bueno, Dios hizo esto con este hombre en esta situación, y él hizo esto y pasó esto otro. Por tanto, si yo hago lo mismo, Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nunca cambia. Si yo hago lo mismo que hizo este hombre, va a pasar lo mismo conmigo. Ejemplo sencillo: Salmo 51, David estaba
había sido denunciado por su pecado. Y en medio de ese pecado terrible, David cae de rodillas y dice: purifícame, lávame con hisopos, límpiame, seré más blanco que la nieve. Contra ti he pecado. Es decir, David muestra un arrepentimiento más allá de toda palabra. Yo mismo, en momentos de pecado en mi vida, he orado el Salmo 51, añadiéndole también mi propio pecado, mi propia experiencia. Y lo que ocurre es que Dios le perdona. Moraleja. Es decir, hablando a los cubanos, moraleja. Si yo estoy en una situación de que he cometido un pecado muy grave, mi arrepentimiento, siguiendo las mismas pautas de David, reconociendo que yo soy el pecador, que la culpa es mía, reconociendo que Dios permanece santo en su juicio, justo en su trono, reconociendo que hay una maldad en mi corazón. Es decir, siguiendo esos patrones del Salmo 51, yo sé que al final Dios me va a perdonar. Y eso lo que me enseña es que es el mismo carácter de Dios mostrando a David, pero lo va a mostrar a mí, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Así que te animo, amado hermano. Creo que esta era la introducción para el otro video, pero no, te animo a que por favor estés enamorándote del estudio de la Biblia y te suscribas a nuestro canal, que vamos a estar subiendo videos de enseñanzas cristianas y temas así. Igual, si tú consideras que hay un tema específico que te gustaría que analizáramos, que estudiáramos, por favor lo dejen en los comentarios y dice: Julio, mira, me gustaría, tengo dudas sobre este asunto, o tengo este problema, tengo un conflicto sobre este texto y me gustaría debatir sobre ese tema, o que sacaras un video de qué piensas tú sobre eso, o quizás pudiéramos hacer eventualmente, cuando la comunidad nuestra crezca lo suficiente, pudiéramos hacer una directa con debates directos y cosas así. Un saludo a todos, que Dios les bendiga mucho. Anímate a suscribirte, a registrarte en el sitio y pronto estaremos subiendo ya los videos de enseñanza. Un abrazo, que Dios te bendiga mucho.